el jugador Rosalino La Rosa, luego de un centro del sector derecho, el cabezazo de Marcelo Fretes y el segundo cabezazo de Rosalino La Rosa para someter al arquero Dardo Troche y poner el 1-0 con que ya estaba ganando el equipo dirigido por Héctor Ferreira. Luego en el minuto 19 apareció el segundo gol, otra buena jugada por el sector derecho, el centro, la bajada de cabeza de Rosalino La Rosa para que entre Marcelo Fretes y defina ante la salida de Dardo Troche, colocando el partido 2-0. Era todo el equipo aborigen ante un Ferroviario que definitivamente no entró en el juego y fue recibiendo más y más goles. Al minuto 33, otra muy buena jugada por el sector medio, apertura hacia la izquierda por intermedio de Carlos Andrés Ferreira, que manda el tiro y entra por el segundo palo Luis López para empujar y convertir uno de sus 3 goles. El jugador del volante por el sector derecho que tiene el Atlético Guaraní, que aprovechando las falencias defensivas del equipo de Isla Alta, entonces anotó el tercer gol para el Atlético Guaraní, 3-0 a los 33. Y otra vez Luis López a los 40, otra vez aprovechando una muy buena jugada también por el sector derecho. La subida del número 8, la entrada del área y la definición ante la salida de Dardo Troche para poner entonces el definitivo 4-0, con que se cerraron los primeros 45 minutos entre el equipo del Atlético Guaraní y el Ferroviario. Ya en el complemento, el minuto 48, apareció otra vez Luis López, luego de una recuperación de Roberto Vigo por el sector medio, la apertura hacia la derecha, la porfía, la briga con el jugador Macario Espínola, finalmente gana Luis López y encara y define cruzado al palo derecho del arquero Dardo Troche, poniendo el 5-0 para el equipo del Guaraní FBC, mejor dicho, para el equipo del Atlético Guaraní. Luego ya en el minuto 19, Pablo Garay empezó a descontar para el equipo del Ferroviario con un buen gol, una buena jugada pergeñada por el medio sector del equipo del Ferroviario, y aprovechó Pablo Garay para poner el descuento 5-1. Pero luego la movida de la reanudación del partido, apareció el sexto por intermedio de Cristian Curva, que entró reemplazando el jugador de Cristian Curva, que entonces entró reemplazando al jugador Marcos López, puso el 6-1, con que el equipo del Atlético Guaraní entonces ya ganaba cómodamente el partido. Y así fue como se fue relajando el equipo local y fueron cayendo los goles del descuento para el equipo del Ferroviario por intermedio de Osvaldo Vera al minuto 75.
Luego una buena jugada por el medio, la apertura hacia la izquierda y entrando por ese sector, cruza todo el tiro hacia el palo izquierdo del arquero del equipo del Atlético Guaraní, entonces poniendo el 6-2. Siguió en la tesitura el equipo del Ferroviario tratando de buscar otro gol de descuento y fue así que lo consiguió al minuto 80. ¿Acaso el mejor gol que se vio en la cancha del Atlético Guaraní lo anotó Pablo Garay entrando por el sector derecho? Desde 35 metros sacó un zapatazo que se le coló por el ángulo superior izquierdo al arquero del Atlético Guaraní y se pone el 6-3. Y otro descuento más, en este caso Edgar Saucedo, aprovechando una desinteligencia en el fondo del equipo aborigen, y en el minuto 85 pone el 6-4, con que se cierra el partido entre el Atlético Guaraní, que consigue 3 puntos de oro en su búsqueda por seguir escalando posiciones. De hecho, con este resultado está con 4 puntos y deja una situación muy incómoda al equipo del Ferroviario, que todavía no sumó puntos en esta segunda etapa. Lo cierto y lo concreto que el equipo de Chuquiraí otra vez recuperó la memoria y se queda con los 3 puntos en casa, luego de haber empatado precisamente en esa condición ante el Atlético San Juan y haber perdido el partido anterior frente a Guaraní FBC. Lo cierto y lo concreto que en la próxima fecha el equipo del Atlético Guaraní tiene que enfrentarse al Atlético San Juan y el equipo del Ferroviario recibirá al Guaraní FBC. Esto es lo que dejó entonces el partido ante una muy buena cantidad de público que se hizo presente en Chuquiraí. El equipo del Atlético Guaraní que entonces derrotó al equipo del Ferroviario por 6 goles contra 4.